Yang y Wang Xiangshui, que son dos coroneles chinos que lo que básicamente hacen es reformular la teoría de la guerra no convencionales, entiéndase Guerra Fría, entiéndase todo lo que se desarrolló posterior a la Segunda Guerra Mundial, como una parte de las guerras no convencionales sería la Guerra Fría, pero también tenemos la guerra económica, ¿no? Que hoy podemos ver el caso Huawei, por ejemplo, versus Trump, como un ejemplo bien claro de lo que es la guerra económica, para que no parezca que estamos hablando de algo abstracto o algo conspiranoico. También tenemos la guerra mediática o comunicacional o guerra psicológica. La guerra psicológica existe desde que el tiempo es tiempo, ¿no? Desde la Roma antigua existe, desde Grecia, no es nada nuevo. Y bueno, dentro de eso tenemos la guerra jurídica. Esto es un documento, es un libro escrito por estos dos coroneles chinos, que Charles Dunlap, un militar de alto nivel, de altísimo nivel, héroe de guerra para el aparato militar estadounidense, un héroe de guerra para la cultura norteamericana, de Irak, de Afganistán, viene de allá de Medio Oriente con este libro bajo el brazo. Y bueno, como cuenta en el documental, no me quiero extender mucho, pero en el documental se cuenta, está todo fundamentado, argumentado por ellos mismos. Digo, esto se buscan y está toda la documentación propiamente de las instituciones militares, la USAF, la Fuerza Aérea Norteamericana. No hay nada inventado ni sacado de Wikipedia. Esto está todo documentado, ahí se ve claramente cómo él toma uno de los frentes de estas guerras no convencionales que reformulan los chinos en el 99, que es el frente legal, jurídico, o lawfare. Inclusive, bueno, vos lo viste, un jurista tan reconocido como Zaffaroni, cuando vio este libro, vio este documento, que no lo conocía, cuando lo entrevistamos, me dijo, esto es para la Haya, esto es para el Tribunal de la Haya. Realmente es muy grave. La declaración de Charles Dunlap ahí es una declaración de culpabilidad, de responsabilidad e injerencia internacional, o por lo menos de intención, ¿no? O sea, no arriesgaría a decir de que Dunlap está detrás de la persecución y el encarcelamiento de Lula y de la vulneración del Estado de Derecho en Latinoamérica, básicamente en Ecuador, Argentina y Brasil, pero sí que está diciendo, está relatando, explicando literalmente, explícitamente, esa metodología. Para decapitar líderes, ¿no? Decapitar liderazgos, dice. Sí, decapitar liderazgos. Y lo más interesante, a veces, y lo más claro es cuando da el ejemplo de Colombia. Ahí va, claro. Para sintetizar y aclarar lo que él está explicando, dicho sea de paso, se lo está explicando a la propia cúpula de la Fuerza Aérea, O sea, no se lo está explicando ni a la gente, ni a estudiantes universitarios, se lo está explicando, está ablandando, literalmente, está ablandando a los propios integrantes de la cúpula de la Fuerza Aérea, diciéndoles de que necesitamos más abogados y operaciones de este tipo que armas, porque no está siendo operativo tanta arma y tanta guerra, y lo judicial, guerra cinética, guerra armada. Y lo judicial los mantiene dentro de las democracias, dice él. Claro, dice, nosotros no podemos ir en contra de la opinión pública democrática porque esto ya no funciona, entonces necesitamos más abogados que armas, básicamente. Bien. Pero el ejemplo te decía que sintetiza, es cuando él dice que él estuvo en Colombia varias veces y que en Colombia le dicen guerra judicial. Por eso la película se llama Guerra Judicial, a pesar de que el término más instalado en español es guerra jurídica respecto del lawfare. Pero nosotros decidimos ponerle guerra judicial basados en la declaración de Dunlap, que dice, en Colombia le dicen guerra judicial, yo le digo lawfare, ¿no? Sí. Es incluso como diciendo, esta es la zona a la que estamos mirando ahora, ¿no? O a la zona a la que tenemos que mirar, porque esa entrevista es del 2018, ¿no? No, esas declaraciones, ese discurso de él, la que menciona Colombia 2003. Exacto. Correcto, cuando todavía todo esto no solo no existían ni siquiera los procesos, o estaban apenas generándose los procesos de gobierno o los procesos políticos que implicó el kirchnerismo acá, arrancó en el 2003. El que Correa, Lula, todavía no eran lo que fueron, no se había producido ese proceso, todavía no había sucedido el no al ALCA en Mar del Plata, que fue tan importante para la integración latinoamericana. Estamos hablando de vanguardia. Este coronel realmente traía
una mirada de vanguardia que luego en el 2018, que creo que es por eso que vos recién hablabas del 2018, él ya lo plantea abiertamente, ahí sí, públicamente, ahí sí, a la población en general de Estados Unidos, que debe ser aplicado como política de Estado, ¿verdad? Si lo traemos a tierra un poquito y lo vemos con ejemplos concretos, podemos aclarar, en primer lugar, que cuando hablamos de una estrategia llamada lawfare, no estamos hablando de que se sientan presidentes, ministros, presidentes de Supremas Cortes de Justicia y un montón de gente en una mesa amplia y dicen, a ver cómo hacemos. Estamos hablando de una mesa muy chiquita en la que se baja línea, en la que se toman algunas decisiones, en la que participan CEOs de grandes corporaciones mediáticas probablemente, y después, a partir de cuestiones que aparecen presentadas en los medios y repetidas muchas veces, se arma una bola de nieve imparable. Y te quiero invitar, Leandro, y para que tomemos el ejemplo argentino, por ejemplo, valga la redundancia, a escuchar 2 audios que había compartido en el capítulo anterior, que vienen muy bien para los que se lo perdieron. Uno es Julio Blanc, ya fallecido, fue editor durante más de 20 años del diario Clarín, tuvo un programa muy importante en el canal de Noticias TN, que era en ese momento el canal más visto de noticias en Argentina, y escuchen cómo habla él de cómo hacían periodismo durante los años del kirchnerismo, esa ideología, digamos, que había que combatir. Un propio editor del medio más fuerte de la Argentina dice esto. A ver, ¿hicimos periodismo de guerra? Sí. Eso es mal periodismo. Fuimos buenos haciendo guerra. Estamos vivos, llegamos vivos al final, al último día. Periodismo eso no es. Como yo lo entiendo, no es el que me gusta hacer. Y yo hice ese. No le echo la culpa a nadie. Eran las circunstancias, hice cosas que en circunstancias normales por ahí no hubiese hecho en términos de qué posición tomás o de cierta cosa terminante. Si vos me decís, hoy tenemos que hacer el mismo periodismo que hicimos hasta el 10 de diciembre, no. Yo creo que lo de Blanc realmente fue en su momento muy fuerte, porque yo creo que fue en términos personales, no lo conozco a Blanc, sí conozco su trabajo de toda la vida, porque como decías, fue pilar acá de la comunicación hegemónica de masas, o sea, un personaje que uno puede estar de acuerdo o no, pero que tiene el mérito de haber conducido la comunicación de un super mega aparato comunicacional como es el Grupo Clarín, ¿no? Blanc nunca tuvo una postura así, nunca dijo una cosa así, lo hace sobre el final de su vida, lo hace sobre el final de su carrera y lo hace sobre el final de este proceso tan denigrante del cual estamos hablando, y yo creo que es algo que le sucedió a nivel personal. A mí, yo estoy convencido de que lo hizo como una deuda, si se quiere, ética, personal, o sea, que dijo, yo no me voy a morir sin aclarar esto, o sea, la verdad es que yo creo que no se sintió muy bien, como a muchos le ha sucedido, y Pagni creo que también le ha sucedido eso, en algún momento se empiezan a sentir mal porque saben que están operando de una manera que no corresponde en términos éticos, y que además es realmente muy poco humano, o sea, realmente meter presa a gente que no hay pruebas para que esté presa, a mí me parece que solamente le puede caber en una persona que no tiene ética, que realmente no tiene humanidad. Y no creo que ni Pagni ni Blanc, más allá de la gigantesca diferencia que puedo tener con su trabajo y con su forma y con su falta de ética recurrente, no creo que sean personas que se sintieran cómodas de esa manera, más allá de que, bueno, también encontraron el momento y puede haber otros factores, ¿no? Pero bueno, lo que Plan plantea es básicamente una cuestión bélica, ¿no? La gravedad de lo que ha ocurrido estos años, Leandro, y que es parte del lawfare, es que esto que cuenta Julio Blanc generaba la idea, en este caso que Cristina Fernández, pero traigámoslos a nuestros nombres. Digamos que Julio Blanc y un plantel de periodistas importantes de un medio importante o de muchos medios importantes decían todo el tiempo: Leandro Carvalho es un pésimo cineasta. Es un cineasta horrible. Cometió un delito al poner este testimonio. Gerardo Olivera es un podcaster impresentable. Gerardo Olivera, no sé qué. Entonces la gente termina teniendo la idea de que somos impresentables. Después la idea de que cometimos un delito. Y eso lleva a que Carlos Pagni cuente esto en La Nación, que es
cómo por esa imagen generada a través de los propios medios termina actuando la justicia. ¿Por qué los jueces de Comodoro Pi empezaron a hacer un uso compulsivo, indiscriminado y probablemente violatorio de determinadas garantías de la prisión preventiva? Porque el diario La Nación un domingo estuvo por publicar la foto de todos los jueces federales de Comodoro Pi diciendo estos también son responsables de la impunidad del kirchnerismo. Y varios jueces dijeron tenemos que desplazar esa tapa con otra noticia, metámoslo preso a Ricardo Jaime. Y así terminó Jaime preso. Y la presión de la opinión pública y de la prensa para que hubiera algún castigo respecto de la impunidad del kirchnerismo es lo que hizo que, contrafóbicamente, sobreactuaran los jueces las prisiones preventivas que ahora vemos en muchos casos como aberrantes. Para mí tenemos que empezar a hablar de esto. Igual que un médico hace un juramento hipocrático, Sí. Un periodista, un comunicador, un documentalista, un locutor inclusive, tiene una responsabilidad muy importante. Tiene una responsabilidad muy importante, sobre todo en la sociedad de hoy. Y yo creo que inclusive la ciudadanía en general, hoy que tenemos tanto acceso a comunicar y con tan bajo costo y con tan bajos recursos que prácticamente cualquiera puede ser un comunicador cotidiano, de hecho lo somos, porque hasta una selfie es comunicar, ¿no? Sí. Yo creo que todos tenemos una gran responsabilidad cuando repetimos, sostenemos una noticia, una supuesta noticia, sin chequearla. Bueno, me parece que hay una responsabilidad ética. Y bueno, me parece que hay sí, corporaciones que, por supuesto, realmente no respetan eso, no les interesa ser éticos, les interesa el negocio, les interesa intereses económicos. Y es importante que la ciudadanía reconozca esto. Esa es mi lucha. Hay muchos casos también acá en el grupo Clarín, Sí. en particular. Hubo varios casos muy conocidos. Inclusive hay un periodista que se fue del grupo y está hoy en C5N, que sería, si se quiere, la antítesis. Gustavo Silvestre. Porque en un momento, Ujú. claro, porque en algún momento se sienten mal, no, realmente ya es demasiado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que también es respetable porque el periodista quiere trabajar y si lo contratan de un medio muy importante, bueno, está realizándose profesionalmente, pero también es importante tener la ética y saber decir, bueno, si acá esto está por sobre mi ética, va en contra de mi ética, yo me retiro, ¿no? Claro, lo interesante de esto, de todas maneras, es que al igual que el documento de Charles Dunlap, los mismos protagonistas están diciendo, nosotros hacíamos periodismo de guerra, yo no haría esto de nuevo. Y después Pagni, una figura central en La Nación, está contando que tenían una tapa para escrachar a 5 jueces y como consecuencia un exministro va preso sin cumplir con las instancias legales imprescindibles en cualquier democracia. Ya directamente es extorsión, ¿no? Eso ya es extorsión. Claro, bueno, pero esto es el lawfare en sí mismo. Yo creo que a ver, para mí el O vos lo lawfare separás. no es una cosa definible, Sí. homogénea, ¿no? A veces es importante marcar esto. A ver. Porque ahí empieza a haber, claro, en realidad es un conjunto de factores Sí. que se pueden concebir como una cuestión preplanificada y ahí hablamos del lawfare. Pero Ujú. seamos claros, son factores que en general estuvieron siempre. Quizás hay 1 o 2 elementos que no estaban y que podemos decir, al aparecer estos elementos, empieza a haber ya claramente una sistematización, ¿no? Como fue, por ejemplo, el Plan Cóndor, Sí. que esto también está más allá de lo ideológico, insisto. El Plan Cóndor existió como una táctica de guerra no convencional norteamericana por sobre Latinoamérica y eso derivó en golpes de Estado, desaparecidos, torturados y en muchísimos casos, la gran mayoría de los casos, gente que no tenía nada que ver con ni guerrilla, ni grupos armados, ni muchísimo menos. Son cuestiones que son muy complejas, pero o sea, así como el Plan Cóndor existió planificado, sistematizado, financiado por una superestructura norteamericana, está todo comprobadísimo eso. También el lawfare existe y lo vemos con Dunlap y lo vemos como hace poco Cristina Kirchner mostró que hay injerencia del FBI claramente en el proceso del lawfare en la Argentina. Se supo en Brasil Entonces, también ahora.
Sí, está claro y va a seguir estando claro porque, bueno, insisto, lo de Dunlap es